Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Queremos bendecir y proclamar tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más, hermano, tenemos que recordar que el mensaje de la palabra solamente lo experimentan, ¿verdad?, aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender. Si realmente, hermano, venimos a escuchar lo que se nos va a decir, ponemos atención y estamos dispuestos a aprender, el Señor pasará tiempo con nosotros para enseñarnos. Pero si no tenemos interés, pues nos va a ocurrir como les ocurría a muchos, ¿verdad?, judíos, que no recibían nada, porque no tenían ningún interés en lo que Jesús decía. Por tanto, solamente aquellos que tenían interés eran los que recibían. Y el principio, hermano, es el mismo. A través de toda la historia, el principio es el mismo. ¿Quieres aprender? Amén. Vas a aprender y el Señor te va a enseñar. Si hay algo para mí frustrante en la vida como predicador, es no poder tener la respuesta a una pregunta. Que alguien me haga una pregunta sobre la Biblia, amén, porque yo lo que tengo que saber sobre la Escritura, lo demás me interesa, pero no es primordial, pero la palabra sí. Yo necesito tener una respuesta cada vez que alguien me hace una pregunta. Para mí es muy frustrante el que alguien me pregunte algo y yo no sea capaz de dar una respuesta. Pero muchas veces, hermanos, damos una respuesta para salir del apuro. Y casi la gente se va convencida con la respuesta que le damos. Pero en el fondo de nuestra alma nos damos cuenta que la respuesta que le hemos dado no es correcta. Y nos sentimos mal. Por tanto, eso no debemos tampoco hacerlo. Si no tenemos la respuesta, debemos tener la suficiente humildad para decir no lo sé. Y es más sabio decir no lo sé que decir algo que no es. Por tanto, una de las cosas que tenemos que aprender es que si queremos conocer y profundizar en las Escrituras, tenemos que estar dispuestos a aprender. Hay que estar dispuestos. Y para aprender, hermanos, se requiere pasar mucho tiempo. Usted sabe que si quiere sacar unas notas elevadas hay que pagar un precio muy elevado. Solamente con abrir el libro no se aprende. Hay gente que dice, bueno, voy a estudiar. Abre el libro, lo mira y lo cierra. Y cuando llega al colegio no sabe nada. Y cuando llegan los exámenes, pues los suspende. ¿Por qué? Porque como no estudió. Pues así ocurre también con la palabra de Dios, hermanos. Si no la estudiamos, si no la profundizamos y pasamos tiempo, no la vamos a aprender. Bueno, puede ser que se la aprenda usted de carretilla, pero eso no sirve para nada. Usted puede memorizar la Biblia, pero de poco le sirve si la memoriza, pero no la experimenta. Por eso muchas veces, hermanos, llegamos a pasajes en las Escrituras difíciles de interpretar, muy difíciles. Por ejemplo, en la carta de Pedro estamos hablando, hoy vamos a estar tocando en el Evangelio de San Mateo y San Lucas, pero quiero estar hablando sobre la genealogía de Jesús. Que hay mucha gente que encuentra contradicción por algunos aspectos que encontramos aquí, pero quiero recordarles que a veces llegamos a pasajes como en el caso de la carta de Pedro, que lo estamos tocando ahora, y justamente tocará en esta semana o la próxima, hablar cuando Pedro dice que muchos conocieron la verdad, ¿verdad? La conocieron la verdad, pero al cabo de un tiempo dice que se volvieron, abandonaron. Y claro, cuando uno llega a estos pasajes, dice, ¿cómo puede ser que Pedro dice que son personas que han conocido la verdad y después se han perdido? Y ahí muchas veces, ¿verdad?, utilizamos esos pasajes para hacer creer que la salvación se puede perder. Pero yo estaba meditando sobre este pasaje porque no cuadra con otros pasajes de la Escritura. Parece una contradicción y yo no estoy de acuerdo porque en las Escrituras no hay contradicción.
Lo que pasa es que no debemos darle una interpretación correcta. Cuando usted vea en las Escrituras algo que aparentemente parece contradicción, no existe, la contradecimos nosotros. Lo que pasa es que al no darle una correcta interpretación parece que hubiera una contradicción. No. Uno de los problemas que encontramos hoy en día y que muchas preguntas que nos hace es, a veces en los evangelios dicen se contradicen. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a ver, después vuelvo a lo de Pedro, cómo es que los escritores, 4 escritores, en el mismo pasaje parece como que cada uno dice una cosa diferente. Y ahí dice, ¿no ve que los escritores de los evangelios parece como que se contradicen entre ellos? Una de las cosas que ellos no entienden es que los hombres en la mano de Dios no son marionetas. Eso es una de las cosas que hay que entender. No somos marionetas. Dios respeta. Lo único que cada escritor quiso presentar la escena, el pasaje, el suceso, enfocado desde un aspecto diferente. Pero usted, si lo estudia profundamente, verá que no hay contradicción. Sino que él lo vio de una forma que Jesús actuó y el otro escritor lo ha visto de otra, pero el significado es el mismo. Por tanto, no hay contradicción. Eso muestra que Dios respeta y que Dios no hace de los hombres marionetas, sino que respeta también. También tenemos que ver que muchos escritores, unos tenían una cultura, otros tenían otra. Como vamos a ver en esta tarde, Mateo era judío, Lucas no lo era. Por tanto, eran culturas diferentes también. De ahí que cada uno puede presentar las cosas un poco desde la cultura que él tenía. Pero por eso va a haber contradicción. No, porque los dos hablaron de Jesús. Y gloria a Dios, porque si hay un hombre que habla de Jesús y que nos habla de los milagros de Jesús, pues fue Lucas siendo médico, que parece como que los médicos todos son ateos. Pues mira, que Lucas era médico y habla de que Jesús hace milagros. Y es el que más refleja los milagros de Jesús en su evangelio. De todos los 4 escritores de los evangelios, Lucas es el que más habla de los milagros de Jesús. Y pareciera que dijera, pero ¿cómo puede ser que un médico hable de la soberanía de Dios y del poder de Dios cuando la ciencia lo contradice? Sería más normal que fuera un judío o que fuera alguien así cercano, ¿verdad? Como Juan, que hablara de los milagros de Jesús. Pero no, vemos que a veces, hermanos, estas cosas ocurren para que tú y yo de alguna forma investiguemos y nos interesemos en conocer los planes y propósitos de Dios para que no nos durmamos. Tenemos que investigar si queremos aprender. Le hablaba antes del asunto de Pedro y no quiero dejarla a medio porque va a pensar que me lo dejé ahí pensando. Cuando Pedro dice, y conocieron la verdad y después la abandonaron, se fueron. Ahora, usted tiene que entender algo que yo he comprendido esta semana, hermano. Que una cosa es conocer y otra cosa es experimentar. Mire que aquí viene mucha gente que constantemente le estamos hablando de Jesús y ellos, si usted le pregunta, ¿usted sabe quién es Jesús? Seguro que le va a decir quién es y le van a decir Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que vino de parte de Dios. Sí, se lo van a decir, pero quiero decirle que muchas de esas clases de personas se van a ir al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no experimentaron la salvación. No entendieron por qué Jesús vino a este mundo. Ellos entienden que Jesús estuvo en este mundo, que Jesús hizo milagros, que favoreció a muchas personas, pero no lo aplican como salvador personal y se pierden. Y esto es lo que a veces parece como una contradicción. Esas personas conocieron la verdad, claro que sí, porque la escucharon y pasaron tiempo con cristianos, como hay mucha gente que viene a las iglesias y está entre nosotros y en aquel día no las vamos a ver en el cielo. Y alabaron como nosotros y diezmaron y dieron ofrendas, oiga, y estudiaron la Biblia y asistieron a reuniones de estudios bíblicos, pero escuche que no los va a ver en el cielo. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Lo que realmente diferencia es, ¿hay un nuevo nacimiento o no lo hay? Por tanto, esas personas no habían tenido un nuevo nacimiento, por eso se volvieron al mundo. Y esto sea una advertencia para nosotros. No es suficiente conocer la verdad, hay que disfrutar y experimentar el poder de la verdad en nuestras vidas. Amén, es fundamental esto, para que no haya confusión. Bien, hermanos,
yo les quiero compartir estos dos pasajes de la genealogía de Jesús. ¿Sabe lo que es la palabra genealogía, no? No sé si lo digo bien, ¿correcto? ¿Lo estoy diciendo bien? Descendientes. También puede ser ascendientes. Puede haber descendientes y ascendientes. En este caso, más bien podríamos decir ascendientes, porque están antes del nacimiento de Jesús. Pero es la genealogía, por donde procede Jesús. Bien, yo no sé si usted ha leído esta genealogía que presenta Mateo en el capítulo 1, versículo 1, y Lucas la presenta en el capítulo 3. Mateo la introduce de inmediato en su evangelio, Lucas lo deja para más tarde. Tampoco me preocupa por qué Lucas actuó de esta manera, pero a mí lo que me interesa es por qué cada uno lo presenta diferente. Quizás usted me dirá, oiga, y estas cosas a mí no me interesan. A mí estas cosas no me dicen nada, pero a mí sí. Lo que a usted no le dice nada, a mí puede ser que me diga algo muy importante y yo quiero compartirlo con ustedes. ¿Amén? Así que muchas veces hay gente que dirá, mira, a mí lo que está diciendo el pastor o el predicador no me interesa, porque a mí me gustaría que me dijera otras cosas. Pero yo tengo que decirle a veces cosas que a mí sí me interesan. Y yo quiero que usted por lo menos las escuche. Después usted valórela o no valórela, es su problema. Yo no me voy a meter ahí. Al fin y al cabo, el que ve las intenciones y las motivaciones del corazón es Dios, no soy yo. Él sabe el interés que usted tiene en las cosas suyas y Dios sabe el interés que yo tengo en sus cosas. Por tanto, ¿por qué hablo de esto? Yo estaba los otros días observando a una entrevista que hacía un pastor evangélico ¿cómo se llama? Los judíos, los rabinos, un rabino, eso, rabino. Porque ahora creo que no hay sacerdote, aunque si los hay, no los habrá, pero no están ejerciendo porque no existe el templo y por tanto no lo pueden hacer. Son rabinos. Y entraron en un debate sobre la genealogía de Jesús. Me dio pena un poco de este predicador evangélico que no supo, por lo menos, inquietar a este hombre cuando le hacía las preguntas. Porque parece como que el judío, el rabino, parece que se fue venciendo, triunfando. Porque no hubo una respuesta concreta. Hubo respuestas, pero no eran convincentes, no produjo inquietud a este hombre. Y esto me movió a mí a pensar por qué. Es que a veces nos tenemos que enfrentar a preguntas de personas de otras religiones, de otros movimientos, y no somos capaces por lo menos de transmitirles algo que se vayan pensando. Y él le decía, a ver, ¿por qué Mateo presenta la genealogía de Jesús desde Abraham? Y en cambio Lucas nos la presenta directamente desde Dios. Porque dice que Adán, hijo de Dios, lo presenta así. Lo vamos a leer para que después no digan ustedes que yo estoy ahí diciendo cosas extrañas, porque a lo mejor usted ha leído la Biblia y no se ha parado nunca en estos pasajes. Pero a veces estos pasajes parecen como un poco pesados, porque lo único que es mencionar nombres de personas, ¿verdad? Y a veces los pasamos por alto, pero hay que detenerse en todas estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 de Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por tanto, empieza a partir de Abraham y va bajando hasta que dice, al final, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. En cambio, si nos vamos a Lucas, dice, vamos a leerlo, empieza igualmente, Jesús comenzó su ministerio, era como de 30 años, por tanto la edad era la misma, y ahí sigue, ¿verdad? En este caso empieza a subir, no a bajar, lo hace a la inversa, empieza desde abajo hacia arriba. Mateo empieza desde arriba hacia abajo y termina diciendo, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, claro, ahí de alguna forma ellos ven una contradicción, porque dice,
¿por qué no lo presenta a los dos igual? Además, también encontramos, si lo estudiamos y con detalle, nos daremos cuenta que vamos a encontrar nombres de personas diferentes también. Uno le llama de un nombre, el otro le llama de otro nombre. Y ellos dicen que estos son contradicciones. Pero una de las cosas, hermanos, que tenemos que darnos cuenta es, como les he dicho antes, un poquito la cultura. Quiero resaltar lo que hemos leído en Mateo, por si usted no la ha echado a observar cuando termina. Fíjese lo que dice aquí, para que no haya confusión. Dice al final, José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Esto lo dice que es verdad que José era marido de María, pero José no es el padre de Jesús, sino María es la madre de Jesús. ¿Entiende? No dice José padre de Jesús. Amén. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que solamente José era marido de María, pero no padre de Jesús. Porque Jesús vino por obra del Espíritu Santo. Amén. Esto es una cosa que muchas personas lo pasan por alto. Y ahí nos damos cuenta, hermano, cómo realmente Jesús tuvo que nacer de María, ¿con qué propósito? Siendo el Hijo de Dios, porque Él tenía que recibir la naturaleza humana, amén, y no la podía recibir sino a través de una mujer. La divina la poseía desde la eternidad, amén, no la tuvo que tomar de ningún lugar, porque Él la posee, porque Él es Dios. Pero cuando Él se tuvo que humanar, tuvo que nacer de una mujer para recibir la naturaleza humana. Por eso aquí dice que es hijo de María, pero ya sabemos que era hijo de Dios. ¿Amén? Es diferente a todos los hombres. Todos hemos nacido de un hombre y de una mujer, de la unión de un hombre y una mujer, pero el Hijo de Dios no nació de la unión de un hombre y una mujer, sino Él era hijo de Dios a través de María. No entremos en este asunto tan profundo, ¿no? Dios sabe. Y no hubo ninguna relación tampoco. Fue una obra soberana. Y es bien claro que la palabra se hizo carne. Amén. Es Jesús que la palabra se hizo carne. Pero en cambio, cuando Lucas nos lo presenta, a Él nos lo presenta, ¿verdad? Desde Dios, acabando en José. Pero no dice que era hijo de José, sino según se parecía. Amén. Según la creencia que se tenía en ese tiempo. Por tanto, el escritor da a entender que no era hijo de José, sino eso era lo que los hombres pensaban. ¿Lo ha leído eso usted al final? ¿No lo ha leído Lucas? Por tanto, dice, del cual se creía que era hijo de José. En ese tiempo se pensaba que, ¿por qué? Porque había nacido en la casa de José. Y la gente, como no sabía quién era de dónde procedía este muchacho, pues para esa gente Jesús era hijo de María y de José. Pero es bien claro que usted y yo sabemos que no. Por tanto, ahí encontramos que uno te lo aclara para que no haya mala interpretación. Y además dice, según se creía, que no era. Ahora, la mayoría de la gente dice, mira, Jesús era hijo de José. La mayoría de los cristianos tradicionales y mucha gente, no, Él era hijo de José. Pero cuando realmente nosotros tenemos una experiencia y escudriñamos las Escrituras y podemos entrar en ellas y diferenciarlas, nos damos claramente cuenta que no es así, que el Padre de Jesús era Dios. Amén. Y que María era su madre para como hombre, pero no como Dios. Así que Jesús como Dios no tiene madre, pero como hombre sí. ¿Por qué? Porque sin ese cuerpo no nos podría haber salvado. Jesús no nos podría haber salvado como Dios. Tuvo que salvarnos como hombre. Se tuvo que identificar con nuestra naturaleza para podernos salvar. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué es que uno lo presenta desde Abraham, el otro lo presenta desde Dios? Bien, antes les he dicho que Mateo era judío. Por tanto, tenía una cultura judía. Y el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos especialmente. Este Evangelio, cuando usted lo estudie, verá cómo va dirigido a los judíos.
Cada evangelio va dirigido a un tipo de personas diferentes. Mateo se dirige a los judíos. Pero Lucas, al ser gentil, o así se cree, posiblemente, pues él se quiere remontar desde Adán. Y por cierto reconoce que Adán es obra de Dios y que por creación es hijo de Dios Adán. Usted sabe que la Biblia nos dice que somos hijos de Dios por redención o por adopción, y somos hijos de Dios por creación. Amén. Como los ángeles también la Biblia se les llama hijos de Dios. Job les llama hijos de Dios a los ángeles. ¿Por qué? Por creación. Amén. Esta es muy importante que lo sepamos distinguir, porque muchas veces nos van a enfrentar y nos van a decir, bueno, pero dice que los ángeles son hijos de Dios. Dice Pablo también, hijos de desobediencia, y en otros pasajes dice hijos de Dios. Pero usted tiene que diferenciar que todas las criaturas son hijos de Dios desde Adán. ¿Por qué? Por creación. Pero la conversión nos hace hijos adoptivos por un engendro de Dios, porque somos engendrados por Dios, por la naturaleza divina. Hay una diferencia, pasamos de ser hijos de creación a hijos de adopción. Así que lo que hace Mateo es coger la línea de Jesús desde Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue dada esa maravillosa revelación de la simiente. Es decir, lo que Mateo quería es que los judíos entendieran que Jesús era la simiente que hablaba del Mesías. El propósito del Evangelio de Mateo es revelar que la simiente de Abraham es el Mesías, que era el Mesías esperado. Por tanto, por eso es que no se tiene por qué remontar más arriba de Abraham, porque el propósito de este Evangelio es mostrar que ese hombre que la mayoría de los judíos habían rechazado era el verdadero Mesías y que era la simiente prometida a Abraham y era la simiente que vendría, ¿verdad?, a salvar al pueblo de Israel, que por cierto sabemos que abarcaba la salvación al mundo. Ahora, ¿por qué es que Lucas se remonta hasta Adán? Lucas lo que nos quiere presentar es que Jesús no vino solamente a salvar a los judíos, sino que vino a salvar a todos los hombres que creen en Jesús. Así que lo que Lucas quiere presentarnos es que la salvación no está limitada a cierto grupo concreto, sino que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es también para los gentiles. Por eso es que Lucas nos trae una genealogía desde Adán, empezando desde Dios, por cierto, hacia abajo hasta el nacimiento del Mesías. Si Lucas lo que quiere es traer un mensaje general. Y además Lucas lo que quiere es recordarnos, hermanos, de aquella promesa que Dios le dio a Adán y a Eva cuando pecaron. ¿Usted se acuerda lo que les dijo en el capítulo 3, versículo 17, creo? ¿Qué le dijo? Lo que quiere presentar Lucas es la simiente de la mujer. Amén. Mientras Mateo quiere presentar la simiente de Abraham, la promesa, ¿verdad? Nos habla de esa promesa dada a Abraham. Lucas lo que nos quiere presentar es la simiente de la mujer, es decir, que habría de nacer de una mujer, que por cierto es María, y que a través de la simiente de esa mujer vendría la salvación. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender estas cosas, ya no hay ningún tipo de contradicción. Cuando alguien nos pregunte sobre estos aspectos, pues uno le comparte, de tal forma que la gente, por lo menos quede convencida, no convertida, pero por lo menos convencida, porque no pueden contradecir. Uno le demuestra, Lucas nos quiere mostrar la simiente de la mujer. Mateo quiere presentarnos la simiente prometida a Abraham, que de Abraham, ¿verdad?, que fue el hombre apartado por Dios después de la Torre de Babel. Usted se acuerda que Dios quería tener relación con toda la humanidad
Y la humanidad se rebeló antes del diluvio, Dios tuvo que castigarla, destruirla, y por medio de Noé mantuvo el hilo de la humanidad. Amén. Más tarde los hombres se sublevaron contra Dios y levantaron la torre de Babel, cosa que desagradó a Dios, que hoy en día la humanidad lo está haciendo también, ¿verdad? Se están uniendo. Hoy se está levantando la torre de Babel otra vez, hermano. Usted lo puede observar en el mundo. La unión de todas las naciones, la comunidad no europea, sino lo que es el organismo abarcando todo lo que es las naciones del mundo. Eso es una unión de hombres. Esto nos da a entender que el Señor va a venir pronto, porque cuando los hombres se unen, Dios aparece. Porque el hombre, cada vez que es lo que hace, desplazar a Dios, las Naciones Unidas, que es así como se llama, el organismo de las Naciones Unidas, cuando ellos pusieron los pilares, usted ya se lo he dicho en varias ocasiones, estaban también los comunistas entre ellos, los rusos y otros, y preguntaron, dijeron, señores, ¿contamos con Dios o lo hacemos nosotros solos? Esto. Y por respeto a los comunistas que no creen en Dios, dijeron, hagámoslo solo. Torre Babel. Dios no. Así que se pusieron los cimientos sin Dios, así les va al mundo. Si hubieran puesto este movimiento en las manos de Dios, las cosas habrían sido diferentes. Pero tristemente ya está dicho de antemano que el hombre cada vez se sublevará más contra Dios. Quiere decir que estamos viendo. Les decía esto porque cuando Dios vio que la humanidad una vez más se rebeló contra él y vino y trajo la confusión, y desde ahí aparecieron los idiomas que tenemos, tantos idiomas, en la confusión que Dios trajo. Dios dijo, ahora para uno que hable en inglés, el otro que hable español, el otro que hable indio, el otro que hable yo qué sé. Y bueno, confundió y Dios dio idiomas para que no se entendieran. Es la única forma de que los hombres no se unan, cuando no se entiende. Usted ha visto que cuando hay una unión, eso hace fuerza, pero cuando hay desunión, todo se acaba. Y así la humanidad se empezó a extender por toda la tierra y empezaron a poblar la tierra. Fue una forma de extender a la humanidad, porque ellos se querían aferrar a ese lugar de Irak y ahí empezaron a construir la Torre de Babel. Y bueno, y no se querían mover de ahí, pero Dios había dicho que había que poblar la tierra. Y a partir de ese momento Dios decidió escoger a un hombre. Usted sabe que escogió a un descendiente de Sem llamado Abraham. Y a Abraham le prometió que de él, de su familia, procedería la simiente que traería salvación al mundo. Y por eso es que Mateo presenta este aspecto de la genealogía de Jesús, para mostrarnos que Jesús es la verdadera simiente prometida a Abraham. Es para que tú y yo nos demos cuenta que la palabra de Dios confirma la verdad, para que no tengamos duda de que este hombre llamado Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Cristo prometido y es el Salvador, el cual nos puede llevar a Dios. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos si queremos llegar a entender estos pasajes. Ahora, una vez más les digo, a usted, ¿verdad que no le dice mucho lo que le acabo de decir? Les repito, para mí es muy importante. Para mí ha sido una tremenda libertad el poder entender y por lo menos tener una palabra para responder. Porque hubo muchos años que no tuve palabra para responder. Y no sabía por qué. Es que cuando además, o sea, si usted estudia esto con profundidad se dará cuenta, no sé si lo ha hecho, pero usted verá que la línea de José entra y sigue una línea de personajes hasta David. Pero la línea de María sigue otra línea de personajes hasta David. Los dos eran hijos, procedían de David, pero hay dos líneas diferentes. Cada uno presenta, ¿por qué? Porque la línea de María procede a través de un hijo de David. Cuando usted llega a los hijos de David. Y José procede a través de la línea que procede de Salomón. Usted verá que acaba en Salomón. En cambio, cuando usted estudia la línea de María, verá que acaba a través de otro hijo de David, que creo que se llama bueno, es igual, no quiero decir nombres, pero sé que es otro de los hijos de David. Pero en cambio, cuando se casa María y José, se unen las dos líneas procedentes de David.
Y ahí es cuando usted va a encontrar que habrá personajes con nombres diferentes, pero es porque usted no se ha dado cuenta que hay dos líneas, una de María, otra de José. Y por eso es que mucha gente dice, ve, hay contradicción entre Mateo y Lucas. No, es que cada uno habla de una línea diferente. Y por eso encontramos nombres diferentes. Por eso, hermano, cuando usted se encuentre con personas que le hagan preguntas sobre este aspecto, usted tiene que conocer también estas cosas. Necesitamos conocer estas cosas para poder demostrar a la gente que la Biblia no se contradice, sino que la gente no entiende la Biblia. Y que para entender la Biblia, hermanos, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que dijo, y cuando Jesús dijo, cuando Él venga a vosotros, a los verdaderos creyentes, Él os recordará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que hace posible que usted y yo conozcamos toda la verdad? Solamente el Espíritu Santo que la conoce. No el teólogo tal, ni el predicador tal. No, ni el maestro tal. El único que conoce toda la verdad es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. El Señor sabía, hermano, que nosotros ni sus discípulos podían abarcar todas las cosas que Jesús dijo, ¿verdad? No podían abarcarlo. A duras penas, cuando usted salga de aquí se va a acordar 10 palabras de las que yo le he dicho. No sé, a lo mejor algunos 11 o algunos ninguna. Somos tan cortos de memoria que nos olvidamos tan fácilmente que dentro de un rato les voy a preguntar qué les he predicado. Dígame un poco sobre el tema y no me va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque estamos tan bloqueados que no almacenamos. Sí que lo recibimos, pero no lo podemos almacenar. Entonces, por eso es que el Señor dijo que poquito a poquito el Espíritu Santo nos irá enseñando cosas. ¿Sabe que llevo 35 años aprendiendo y todavía no sé nada? Porque si yo dijera que ya lo sé todo, ¿qué pensaría usted de mí? Ay, Señor, que Dios tenga compasión y misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza y te pedimos una vez más que tú nos ayudes y nos sigas enseñando y revelando la verdad de tu palabra para que la podamos compartir con otras personas. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.